El ambiente en el gran chalet era bullicioso y festivo esta noche. La lámpara de araña de cristal del salón principal brillaba con intensidad, reflejando su luz por toda la estancia, que había sido decorada con un gusto exquisito. Una suave música se mezclaba con las risas de los invitados que llenaban cada rincón de la casa. Era la noche del cumpleaños de Javier, mi marido, y yo había pasado todo el día asegurándome de que todo saliera a la perfección. Me dolían los pies terriblemente porque no había parado desde la mañana, desde supervisar el catering y organizar la decoración, hasta asegurarme de que el traje de Javier estuviera listo e impecable. Sin embargo, aparté todo el cansancio para ver la sonrisa feliz en el rostro de mi esposo. Quería que esta noche fuera especial para él. Me quedé en un rincón de la sala, sosteniendo una bandeja con bebidas, observando a Javier reír a carcajadas con sus socios. Se veía tan apuesto y distinguido, pero había algo que me inquietaba desde que empezó la fiesta. Javier no me había presentado a ninguno de sus amigos como su esposa. Me había dejado ir y venir sirviendo a los invitados como si fuera una camarera. Incluso cuando le llevé una copa, solo asintió brevemente sin mirarme a los ojos, como si yo fuera una extraña contratada para trabajar allí. Intenté reprimir el dolor en mi corazón. Quizás está demasiado ocupado, pensé, tratando de consolarme. Procuré mantener una sonrisa amable para cada invitado, aunque algunos me miraban con desdén por mi apariencia sencilla. No llevaba un vestido de lujo como las esposas de los socios de Javier. Solo vestía un sencillo y recatado vestido, la mejor prenda que poseía, porque Javier siempre limitaba el dinero que me daba para mis gastos personales. De repente, el bullicio cerca de la entrada se detuvo. Las conversaciones se apagaron y fueron reemplazadas por susurros de admiración. Me giré hacia la puerta y vi a una mujer entrar con total confianza. Era Lucía. Llevaba un vestido de noche deslumbrante y ceñido que exhibía sus curvas con audacia. Su maquillaje era intenso pero elegante, y su cabello estaba peinado en un estilo moderno. Caminaba como si ella fuera la estrella de la fiesta. Lo que me oprimió el pecho fue la reacción de Javier. En cuanto vio a Lucía, su rostro se iluminó mucho más que cuando me vio a mí por la mañana. Dejó inmediatamente a sus interlocutores y se acercó a recibir a Lucía con una amplia sonrisa. Sin la menor vergüenza, Lucía se aferró al brazo de Javier delante de todos. Parecían increíblemente cercanos e íntimos, como un matrimonio perfecto. Mi corazón se hundió al ver esa escena. Apreté el borde de la bandeja con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Por si fuera poco, Victoria, mi suegra, apareció entre la multitud. Su rostro, normalmente agrio y crítico al mirarme, se transformó en uno extremadamente amable y cariñoso al ver a Lucía. Victoria la abrazó con fuerza, besándola en ambas mejillas, y luego la tomó de la mano con orgullo. La llevó al centro del salón y comenzó a presentarla a los invitados más importantes, elogiando en voz alta su belleza y éxito, como si Lucía fuera la nuera ideal de la que siempre se había enorgullecido. Sentí que mi mundo se derrumbaba lentamente. Yo era la esposa de Javier. Yo había cuidado de Victoria cuando estuvo enferma. Yo me encargaba de todas las necesidades de esta casa y había estado al lado de Javier desde cero, cuando no tenía nada, pero esta noche, en mi propia casa, me trataban como a un ser invisible. Lucía, la mujer que yo sabía que tenía una aventura con mi marido, era tratada como una reina. Traté de contener las lágrimas. Me acerqué a ellos con paso tembloroso. No podía quedarme de brazos cruzados mientras pisoteaban mi dignidad. Dejé la bandeja en la mesa más cercana con un golpe seco, un tintineo que hizo que varias personas se giraran. Me acerqué a Javier, que se reía de algo que Lucía le susurraba al oído. Lo miré con una expresión dolida pero firme. ¿Qué significa todo esto, Javier? ¿Por qué está esta mujer aquí, actuando como si fuera la dueña de la casa? Mi voz temblaba de ira contenida. Javier me miró con frialdad. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Siseó en voz baja, pidiéndome que no montara una escena en su fiesta. Pero Lucía soltó una risita. Una risa que sonó increíblemente burlona en mis oídos. Con un tono coqueto, dijo que solo quería celebrar el cumpleaños de alguien muy querido y preguntó por qué yo era tan estirada y celosa. Sus palabras encendieron mi furia. Señalé hacia la puerta y, con voz suficientemente alta, le pedí a Lucía que se fuera de mi casa inmediatamente. La fiesta se quedó en silencio de repente. Todos los ojos se posaron en nosotros. La música pareció detenerse. Victoria se adelantó para defender a Lucía. Me regañó en público, diciendo que era una esposa maleducada por echar a una invitada de honor. Dijo que Lucía tenía mucha más clase y merecía estar aquí más que yo, que solo servía para avergonzarlos. Mi corazón se hizo añicos al escuchar las palabras de mi propia suegra. Miré a Javier, esperando que me defendiera, esperando que recordara toda mi dedicación, pero fue en vano. Javier me miró con furia. Su rostro estaba rojo de ira, no hacia Lucía o su madre, sino hacia mí.
Me agarró la muñeca con brusquedad. Su agarre era tan fuerte que me dolió. Me arrastró lejos de la multitud de invitados que murmuraban entre ellos. Con voz enfática, dijo que había arruinado su fiesta de cumpleaños. Dijo que yo no tenía vergüenza y solo sabía crear problemas. Intenté soltarme y defenderme, diciendo que solo estaba protegiendo mi dignidad como esposa. Pero Javier no quiso escuchar. Continuó arrastrándome a la fuerza hacia la gran puerta principal. Lucía y Victoria observaban la escena con sonrisas triunfantes en sus labios. Ningún invitado se atrevió a detener a Javier. Apenas podía seguir sus zancadas rápidas y largas. Mis lágrimas finalmente brotaron, mojando mis mejillas. Le supliqué que me soltara, pero él hizo oídos sordos a mi llanto. Llegamos a la puerta principal. Afuera, el estruendo de un trueno retumbó, y la lluvia comenzó a caer a cántaros, como si el cielo llorara por mi destino. Javier abrió la puerta bruscamente. Un viento fuerte mezclado con lluvia nos golpeó en la cara. Me empujó con fuerza hacia afuera, haciéndome tambalear y casi caer en el porche mojado. Me señaló con el dedo y gritó por encima del ruido de la lluvia. Dijo que si no podía aceptar a Lucía, entonces no tenía lugar en esta casa, que la prefería a ella antes que a mí, su propia esposa. Si Lucía tiene que irse, entonces tú también te vas, dijo cruelmente. Sin esperar mi respuesta, cerró de un portazo la pesada puerta de roble justo en mi cara. El sonido resonó como una sentencia de muerte para mí. El ruido de la llave girando desde dentro confirmó que ya no era bienvenida. Me quedé paralizada frente a la puerta cerrada, sin poder creer lo que acababa de suceder. Mi cuerpo temblaba violentamente, no solo por el frío que comenzaba a calar mis huesos, sino también por el shock emocional. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapándome sin piedad. En segundos, mi vestido y mi pelo estaban completamente mojados, pegados a mi piel. El agua de la lluvia se mezclaba con las lágrimas que corrían por mis mejillas. Intenté girar el pomo, esperando que Javier solo estuviera bromeando, pero la puerta estaba cerrada a cal y canto. Golpeé la puerta con los puños, llamando a Javier, suplicándole que abriera, pero mi voz se ahogaba con el sonido de la lluvia y los relámpagos. No hubo respuesta desde dentro, ni pasos que se acercaran. Me sentí increíblemente pequeña e indefensa. El viento nocturno soplaba con fuerza, haciendo que el frío en mi cuerpo se intensificara. Me abracé a mí misma, tratando de encontrar algo de calor, pero fue inútil. El frío del agua se sentía como si penetrara hasta la médula. Retrocedí lentamente, alejándome del porche y entrando en el jardín, que ahora estaba embarrado y encharcado. Sentía los pies pesados, como si estuvieran atados a una roca. Caminé tambaleándome hacia el gran ventanal del salón donde se celebraba la fiesta. Quería ver qué pasaba dentro. Quería saber si Javier sentía el más mínimo remordimiento después de desecharme como basura. Lo que vi a través del cristal mojado me rompió el corazón aún más doloroso que 1000 agujas. Dentro, en la cálida y luminosa sala, la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Vi a Javier riendo a carcajadas, su rostro aliviado y feliz. A su lado estaba Lucía, que ahora sostenía el cuchillo de la tarta. Juntos, cortaron la hermosa y alta tarta de cumpleaños. La mano de Javier cubría la de Lucía en el mango del cuchillo. Una escena que debería haber sido mía. Victoria estaba a su lado, aplaudiendo con una cara radiante, increíblemente orgullosa de la nueva pareja de su hijo. Los invitados también aplaudían y reían, disfrutando de los deliciosos manjares que yo misma había preparado con tanto esfuerzo. Todos se reían a costa de mi sufrimiento. A nadie le importaba que, al otro lado de un simple cristal, hubiera una mujer muriéndose de frío y con el corazón roto, la esposa legítima del anfitrión de la fiesta. Apoyé la palma de mi mano fría en el cristal. Quería gritar, romperlo para que se dieran cuenta de mi presencia. Pero mis fuerzas se habían agotado. El frío comenzaba a nublar mi conciencia. Sentía los labios rígidos y amoratados. Mi visión se volvía borrosa por la lluvia que no dejaba de mojar mi rostro. Vi a Javier darle a Lucía el primer trozo de tarta. Ella lo aceptó con coquetería y luego limpió un resto de crema de la comisura de los labios de Javier con su dedo. La escena era tan dolorosa que sentí náuseas. Recordé el pasado, cuando vivíamos de alquiler en un piso diminuto y apenas llegábamos a fin de mes. En aquel entonces, Javier me prometió que me haría feliz si alguna vez tenía éxito. Yo vendí las joyas que me dejó mi difunta madre para darle capital para su negocio. Comí arroz blanco para que él pudiera comprar gasolina para su vieja moto mientras buscaba trabajo. Todos esos sacrificios daban vueltas en mi cabeza como una película vieja y rota, y esta era mi recompensa. Ahora que tenía éxito, que lo tenía todo, me desechaba por otra mujer que solo apareció cuando él ya estaba en la cima. Resulta que la lealtad no tenía ningún valor para Javier. El dinero y la posición le habían cegado el corazón.
Había olvidado quién lo acompañó en la empinada subida de la vida. El tiempo pasaba lenta y tortuosamente. Quizás llevaba 1 hora de pie bajo la lluvia. Mi cuerpo ya no sentía el frío. Solo un entumecimiento que se extendía desde los pies hasta la cabeza. Mis piernas flaquearon, incapaces de soportar mi peso. Me desplomé, cayendo sentada sobre el asfalto áspero y frío del jardín. El agua encharcada empapó la parte inferior de mi vestido. Temblaba violentamente. Mis dientes castañeteaban sin control. Mi respiración era pesada y entrecortada. Sentía que mi conciencia iba y venía. En mi corazón recé, si este era el final de mi vida, quería que Dios vengara todo este dolor. No estaba dispuesta a morir de una manera tan estúpida, mientras ellos se divertían dentro. Cuando mis ojos estaban a punto de cerrarse, una luz brillante surgió de la puerta principal. La luz era cegadora, atravesando la densa cortina de lluvia. Entrecerré los ojos, tratando de ver qué era. Un coche negro y reluciente entró lentamente en el jardín. No era un coche cualquiera. Por su forma grande e imponente y el emblema brillante en el capó, supe que era un coche de lujo extremo. El tipo de coche que solo poseen los multimillonarios. El coche se detuvo justo donde yo estaba sentada. El motor sonaba tan suave que apenas se oía por encima del ruido de la lluvia. La puerta delantera se abrió, y un chófer uniformado salió rápidamente, abriendo un gran paraguas negro. Se apresuró hacia la puerta del pasajero trasero, y la abrió con respeto. Mi corazón latía débilmente. ¿Quién vendría a estas horas de la noche en un coche tan lujoso? ¿Sería uno de los socios más ricos de Javier? Un pie descendió del coche. Un zapato de tacón bajo, de aspecto caro, pisó el asfalto mojado. Luego la figura de una mujer mayor, pero de aspecto muy distinguido, salió del interior. Llevaba ropa elegante. Aunque estaba cubierta con un grueso abrigo para protegerse del frío, en su mano sostenía un bastón cuyo pomo brillaba como el oro. La anciana se mantuvo erguida bajo el paraguas que sostenía su chófer. Sus ojos recorrieron el jardín con una mirada penetrante antes de que su vista se posara en mí, tendida e indefensa en el suelo. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par por la sorpresa. Se acercó rápidamente, ignorando las salpicaduras de agua que mojaban el bajo de su ropa. Cuando estuvo más cerca, pude ver su rostro claramente bajo la luz del porche. Ese rostro, aunque surcado por las arrugas de la edad, era uno que conocía y extrañaba profundamente. Era la abuela Amalia, mi abuela del pueblo, a quien siempre había creído una simple y humilde agricultora. La abuela Amalia se arrodilló a mi lado, sin importarle que sus rodillas se mojaran en el agua estancada. Me tomó el rostro, que estaba helado, entre sus manos cálidas. Había pánico y una furia inmensa en sus ojos al ver mi estado. Eliana, mi querida nieta, su voz temblaba, conteniendo las lágrimas y la rabia. Solo pude mirarla débilmente, incapaz de decir una palabra. Mis labios estaban demasiado rígidos para moverse. La abuela Amalia se quitó rápidamente su grueso abrigo y me cubrió con él. El calor del abrigo alivió un poco mis temblores. El chófer y 2 guardaespaldas de complexión robusta que habían descendido de otro coche detrás del suyo se acercaron rápidamente, listos para ayudar, pero mi abuela levantó la mano, indicándoles que esperaran. Se giró hacia el gran ventanal. Desde donde estábamos podía ver claramente lo que yo había visto antes. Javier, Lucía y Victoria riendo felices. La mandíbula de mi abuela se tensó. Su mirada, que antes estaba llena de amor por mí, se transformó en una mirada aterradora. La mirada de un depredador listo para abalanzarse sobre su presa. Vio su felicidad construida sobre el sufrimiento de su nieta. Vio la injusticia flagrante ante sus ojos. La abuela Amalia se levantó lentamente, ayudada por su bastón de oro. Se irguió, emanando un aura de poder que nunca antes había visto. Señaló la magnífica casa con la punta de su bastón. Su voz no era alta, pero sonaba clara y enfática, atravesando el sonido de la lluvia. Se giró hacia el jefe de sus guardaespaldas, que estaba a su lado, y pronunció una sola palabra que cambiaría el destino de todos los que estaban dentro de esa casa para siempre. Destruidlo. La orden sonó absoluta. No había la más mínima duda. Los guardaespaldas asintieron al unísono. Sus rostros eran fríos e inexpresivos, listos para ejecutar la orden de su jefa sin hacer preguntas. Vi a mi abuela mirarme de nuevo. Sus ojos volvían a ser tiernos, prometiéndome la protección que nunca había recibido de mi propio marido. Esa orden de una sola palabra de la abuela Amalia fue como el detonante de una explosión incontenible. Como si se tratara de un equipo de fuerzas especiales entrenado, 6 guardaespaldas de complexión robusta, vestidos con impecables trajes negros, se movieron al unísono. No corrieron apresuradamente, sino que caminaron con un paso firme y rítmico que resultaba intimidante.
produciendo un sonido sordo de botas pesadas sobre el asfalto mojado. Sus rostros eran fríos e inexpresivos, como robots programados para un único propósito: ejecutar las órdenes de su jefa sin la menor vacilación. La abuela Amalia permanecía erguida en su sitio, mirando fijamente el gran ventanal que mostraba las risas de las personas que habían herido a su nieta. Yo, todavía débil en el suelo, sentí una mano suave pero firme ayudándome a levantarme. Era la mano del chofer personal de la abuela. Me sostuvo con sumo cuidado, como si yo fuera un objeto de porcelana de gran valor. Nos movimos lentamente hacia la puerta principal. La lluvia seguía cayendo a cántaros, pero el gran paraguas que sostenía el chofer nos protegía a mi abuela y a mí de cada gota. Delante de nosotros, los dos guardaespaldas que iban en la vanguardia ya habían llegado a la puerta principal. Sin llamar ni pedir permiso, uno de ellos pateó la puerta de roble macizo tallada con una sola y poderosa sacudida. Un estruendo ensordecedor resonó, superando incluso el sonido del trueno en el cielo. La puerta, que Javier había cerrado con llave, se abrió de par en par. Sus bisagras parecían ligeramente dañadas por la fuerza de la patada. El viento frío de la noche irrumpió en el cálido salón de fiestas, trayendo consigo el olor a lluvia y un aura de densa ira. Dentro, el ambiente festivo, que antes estaba lleno de risas, se extinguió por completo. La música alegre de repente sonó discordante antes de que alguien, presa del pánico, la apagara. Todas las miradas se clavaron en la puerta principal, ahora abierta de par en par. Los invitados, en su mayoría socios de negocios y amigos de la alta sociedad de Victoria, se quedaron petrificados con las copas aún pegadas a los labios. Sus rostros estaban pálidos, confundidos y asustados al ver a un grupo de hombres corpulentos con trajes negros entrando en la casa. Javier, que estaba a punto de llevarse un segundo trozo de tarta a la boca de Lucía, dejó caer el pequeño tenedor al suelo. El tintineo del tenedor al caer sonó estridente en medio del tenso silencio. Lucía se escondió inmediatamente detrás de Javier, su hermoso rostro maquillado ahora tenso. Victoria, de pie junto a la mesa de la tarta, tenía los ojos desorbitados y la boca abierta de la sorpresa. Javier fue el primero en salir de su asombro. Con el rostro enrojecido por la ira, se adelantó para enfrentarse a los guardaespaldas. Gritó a pleno pulmón, preguntando quiénes eran y qué derecho tenían a irrumpir en su casa. Amenazó con llamar a la policía, considerando aquello un acto criminal. Pensaba que podrían ser matones a sueldo, o ladrones audaces. Sin embargo, los guardaespaldas ignoraron por completo los gritos de Javier. Ni siquiera lo miraron a los ojos. Siguieron avanzando, desplegándose por la sala en una formación preestablecida, creando una barrera humana que separaba a los invitados de la zona de entrada. Javier intentó empujar a uno de ellos, pero su cuerpo rebotó como si hubiera chocado contra un muro de hormigón. El guardaespaldas simplemente apartó la mano de Javier con un gesto casual pero potente, haciendo que Javier se tambaleara hacia atrás y casi chocara con la mesa del buffet. Fue entonces cuando la abuela Amalia entró. El sonido de su bastón de oro golpeando el suelo de mármol resonaba rítmicamente. Tac, 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 resonando por toda la silenciosa sala. Sus pasos eran lentos pero llenos de autoridad, emanando un aura de poder que haría que cualquiera que la viera inclinara la cabeza con respeto. Detrás de ella yo caminaba a trompicones, sostenida por el chofer. Mi aspecto contrastaba brutalmente con el lujo de la fiesta. Mi ropa estaba empapada, mi pelo revuelto, mi rostro pálido y mis labios amoratados. El agua goteaba de mi ropa, mojando el caro suelo de mármol y creando un rastro húmedo a nuestro paso. Al ver quién llegaba, la expresión de Javier pasó de la ira a la confusión y luego al desdén. Reconoció a la anciana. Victoria también reaccionó de inmediato, puso las manos en las caderas y soltó una risa sarcástica, una risa forzada para ocultar el miedo que había sentido momentos antes. «Vaya, vaya, pensé que era alguien importante sembrando el caos, y resulta que solo es la abuela Paleta de Eliana», gritó con voz chillona. Insultó a la abuela Amalia, llamándola vieja mendiga sin vergüenza. Con tono burlón preguntó: «¿Has venido desde el pueblo solo para pedir limosna o las sobras de la fiesta?» Lucía también soltó una risita al escuchar a su futura suegra, sintiéndose de nuevo superior. Realmente no eran conscientes de la situación. Estaban ciegos ante el peligro que acechaba justo delante de ellos. La abuela Amalia se detuvo en el centro de la sala, bajo la gran lámpara de araña. No respondió a los insultos de Victoria. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos ardían mientras miraba alternativamente a Javier, Lucía y Victoria. Su mirada era tan afilada y fría que parecía capaz de helar la sangre de cualquiera. Levantó ligeramente su bastón de oro y lo golpeó una vez con fuerza contra el suelo. El sonido del golpe silenció al instante las risas de Victoria y Lucía. Miró directamente a Javier y dijo con una voz tranquila pero penetrante
que no había venido a pedir, sino a recuperar lo que nunca debió ser disfrutado por un traidor. Javier frunció el ceño, sin entender. Todavía se sentía poderoso en su propia casa. Con arrogancia, nos echó a todos, señaló la puerta y gritó que me llevara a mi abuela loca antes de que llamara a seguridad para que nos sacaran a rastras. Dijo que le daba asco ver el suelo de su casa sucio por el agua de nuestra ropa. Al oír eso, uno de los guardaespaldas se adelantó hacia Javier, listo para darle una lección, pero la abuela levantó la mano izquierda, haciéndole una seña para que se detuviera. Quería resolver esto a su manera. Se giró hacia mí, que seguía temblando. Soltó por un momento su bastón para arreglarme el pelo mojado. Su tacto era increíblemente suave, en agudo contraste con la mirada asesina que le había dirigido a Javier. Tranquila, mi niña, me susurró. Vas a ver cómo Dios se encarga de castigar su maldad esta noche. Después de eso, volvió a mirar a Javier e hizo una señal con los ojos a sus guardaespaldas. Era el código para iniciar la primera fase de la orden. Destruidlo. Sin previo aviso, los guardaespaldas comenzaron a moverse. No atacaron a las personas, sino a los símbolos de lujo de la fiesta. Uno de ellos se acercó a la alta tarta de cumpleaños de varios pisos. Con un solo y fuerte movimiento de su mano, empujó la gigantesca tarta, que cayó al suelo. ¡Crash! La hermosa tarta se hizo añicos. La crema y el bizcocho se esparcieron, ensuciando el mármol blanco. Javier y Lucía gritaron histéricos al ver su cara tarta destrozada en un instante. Antes de que pudieran protestar, otro guardaespaldas tiró bruscamente del mantel de la mesa del buffet. Platos, copas, cuencos de cristal con macedonia y fuentes calientes con comida deliciosa, todo fue arrastrado al suelo y se rompió con un estruendo terrible. Fragmentos de cristal y comida volaron por todas partes. Las invitadas gritaron de miedo y retrocedieron en busca de refugio. El caos se desató. Los costosos globos y arreglos florales importados fueron arrancados y derribados. El gran retrato de Javier y Lucía que estaba cerca de la entrada fue pateado hasta que el cristal se hizo añicos. En cuestión de segundos, el lujoso y elegante salón de fiestas se convirtió en un naufragio. Javier intentó avanzar para detener a un guardaespaldas que estaba destrozando sillas, pero fue bloqueado por otros dos que se plantaron firmes como un muro. No pudo hacer nada más que gritar de rabia, con el rostro rojo por la emoción contenida. Victoria lloraba histéricamente al ver cómo destrozaban sus caros muebles. Insultaba a la abuela Amalia con palabras soeces, llamándola salvaje de pueblos sin modales. Sin embargo, la abuela Amalia permaneció tranquila, imperturbable en medio del caos, como un general en el campo de batalla. Disfrutaba cada segundo de la destrucción de la fiesta. Esto es solo el principio, pensé. Vi a la abuela sacar un teléfono móvil delgado del bolsillo de su abrigo y teclear algo rápidamente. Segundos después, la lámpara de araña parpadeó y se apagó por completo, sumiendo la sala en una penumbra iluminada solo por las luces de emergencia y los relámpagos del exterior. Los gritos de los invitados se hicieron más fuertes. El ambiente de la fiesta estaba totalmente destrozado. Tal como ordenó la abuela, la fiesta de cumpleaños de la que Javier tanto se enorgullecía se había convertido en una pesadilla que nunca olvidaría. El pánico se apoderó de toda la sala. En la penumbra de las luces de emergencia, los invitados ya no se preocupaban por la etiqueta ni el estatus social. Solo querían salir de ese lugar que ahora parecía un infierno. Uno por uno, comenzaron a agolparse hacia la salida, pisando los platos rotos y los restos de comida esparcidos por el suelo. Nadie se despidió de Javier. Nadie volvió a desearle un feliz cumpleaños. Solo se oían pasos apresurados y susurros de miedo. Miraban a la abuela Amalia y a sus guardaespaldas con terror, sin atreverse a cruzar sus miradas. En menos de 10 minutos, el salón que antes estaba abarrotado quedó completamente vacío. Solo quedábamos nosotros, yo, la abuela, los guardaespaldas, y Javier, Lucía y Victoria, que temblaban en medio de las ruinas de su fiesta. Javier miraba la sala vacía con la mirada perdida. La fiesta que había preparado durante meses para aumentar su prestigio ante sus socios de negocios estaba destrozada. Su reputación, arruinada. Se giró hacia la abuela Amalia con una mirada cargada de un profundo odio. Apretó los puños con fuerza. Las venas de su cuello se marcaron. Se acercó a la abuela, ignorando los cristales rotos que crujían bajo sus zapatos. La señaló con un dedo tembloroso y gritó que la demandaría por destrucción de la propiedad y allanamiento de morada. Juró que la metería en la cárcel y la dejaría pudrirse allí hasta la muerte. Al oír la amenaza, la abuela Amalia solo sonrió levemente. Una sonrisa increíblemente condescendiente. Caminó lentamente hacia el sofá principal del salón, el sofá de cuero italiano importado donde a Javier le encantaba sentarse mientras me daba órdenes. Se sentó allí con elegancia, cruzó las piernas y dejó su bastón de oro a un lado.
Su lenguaje corporal indicaba que ahora ella era la dueña de la sala. Mientras tanto, un paramédico, que resultó ser parte del séquito de la abuela, entró con un maletín. Se acercó a mí, me sentó en una silla intacta, me cubrió con una manta gruesa y cálida, y comenzó a revisar mi estado. Me dieron té caliente de un termo que traían. Este trato me hizo sentir humana de nuevo, después de haber sido tratada peor que un animal por mi propio marido. La abuela miró a Javier, que seguía de pie con la respiración agitada. Con un gesto relajado, buscó en el bolso de cuero que llevaba su asistente personal y sacó una gruesa carpeta de color azul oscuro. La arrojó sobre la mesa frente a Javier. El sonido de la carpeta al caer resonó en la sala ahora silenciosa. Le ordenó a Javier que leyera su contenido antes de decir tonterías sobre demandar y encarcelar a la gente. Javier miró la carpeta con duda, luego a Victoria y Lucía, que estaban asustadas detrás de él. Con manos temblorosas, tomó la carpeta y la abrió. Empezó a leer los documentos, hoja por hoja. Al principio, su rostro mostraba confusión, pero lentamente se volvió tan pálido como el papel que sostenía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, incrédulos. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Sus manos temblaban tanto que los papeles crujían. Lucía, curiosa, se asomó para ver los documentos, y su reacción fue la misma. Se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos de par en par. Victoria, impaciente, le arrebató los papeles a Javier y los leyó. Al instante, sus rodillas flaquearon y se desplomó en el suelo, como si le hubieran quitado los huesos del cuerpo. Los documentos eran las escrituras originales de la lujosa casa en la que vivíamos, así como los pagarés de la deuda de la empresa de Javier, que ascendía a millones de euros. Allí estaba escrito claramente que la propietaria legal de la casa no era Javier, sino un grupo empresarial llamado Grupo Amalia, y lo más impactante para ellos era que la única propietaria del Grupo Amalia era la abuela Amalia, la anciana a la que acababan de insultar llamándola mendiga de pueblo. Resulta que Javier solo tenía el derecho de uso de la propiedad, la cual estaba hipotecada a la empresa, y debido al impago de la deuda y a graves incumplimientos de contrato, cuyos datos el equipo de la abuela había recopilado meticulosamente, todos los activos de Javier, incluida esta casa, habían sido embargados oficialmente por la empresa desde ese mismo instante. Todo este tiempo, dijo la abuela Amalia, su voz resonando en la sala, he sido la inversora secreta que inyectaba fondos en la empresa donde trabajabas a través de mis intermediarios. Lo hice por Eliana, por mi nieta, para que su marido tuviera éxito y la hiciera feliz. Te lo di todo en secreto para que no te sintieras inferior. ¿Y qué recibo a cambio? Usas ese éxito para engañarla, para humillar a mi nieta, e incluso para echarla como a un perro sarnoso bajo una tormenta. Así como puedo darte riqueza en un abrir y cerrar de ojos, también puedo quitártela, incluso más rápido. Javier dejó caer la carpeta al suelo. Miró a la abuela con incredulidad. Negaba con la cabeza repetidamente, murmurando que no podía ser, que tenía que ser falso. ¿Cómo podía la abuela del pueblo, que siempre venía con arroz y verduras, ser la dueña de un gigante empresarial que dominaba el mercado inmobiliario? Se sentía como si estuviera en una pesadilla. Su arrogancia se hizo añicos. Se dio cuenta de que acababa de despertar a un dragón dormido. Había cavado su propia tumba al desafiar a la persona que controlaba su vida financiera. Victoria, que antes era tan altiva, se arrastró hasta los pies de la abuela Amalia. Su rostro estaba bañado en lágrimas de miedo. Intentó agarrar la pierna de la abuela, pero un guardaespaldas la apartó bruscamente. Suplicó perdón con voz ronca, diciendo que todo había sido un malentendido, que no sabía que la abuela era tan rica. Intentó retractarse, elogiando a la abuela como una consuegra buena y generosa. Era una escena patética y repugnante. La mujer que tan arrogantemente nos había insultado ahora mendigaba como una esclava al saber que la abuela tenía dinero. Lucía, dándose cuenta de que la situación había dado un giro de 180 grados, comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta trasera. No quería verse envuelta en esta bancarrota. Sin embargo, los ojos de halcón de la abuela captaron su movimiento. «¡Alto ahí!», le espetó. Dijo que nadie saldría de esa habitación hasta que ella terminara de hablar. Lucía se quedó helada, con el rostro pálido de miedo. La abuela los miró a los tres, Javier, Victoria y Lucía, con absoluto desprecio. Dijo que no necesitaba sus falsas disculpas. Lo que necesitaba era justicia para su nieta. Se levantó del sofá, recogió su bastón de oro y se acercó a Javier, que seguía paralizado y mudo. A partir de este instante, esta casa está embargada. Todos los objetos de lujo que hay en ella, los coches del garaje y todas las comodidades que disfrutabais son ahora propiedad del Grupo Amalia. Les dio un ultimátum muy breve. Los tres debían abandonar la casa inmediatamente, sin llevarse nada más que la ropa que llevaban puesta, ni joyas, ni dinero en efectivo fruto de la corrupción de la empresa, ni vehículos. Javier intentó protestar,
diciendo que no era justo, que era su casa, que él la había construido. Pero la abuela lo interrumpió con firmeza. La construiste con mi dinero. Por lo tanto, es mía. Miró el reloj de oro en su muñeca. Tenéis exactamente 10 minutos. Si en 10 minutos no habéis salido por la verja, ordenaré a mis hombres que os ayuden a salir de una manera muy poco cortés, exactamente de la misma forma en que tú echaste a mi nieta. La amenaza sonaba terriblemente real. Javier me miró, sus ojos suplicantes. Esperaba que yo, su esposa siempre paciente y comprensiva, lo defendiera. Eliana, por favor, ayúdame. Somos marido y mujer, dijo en voz baja y patética. Pero yo permanecí en silencio, mirándolo con una expresión vacía. Mi corazón había muerto para él desde que me cerró la puerta en la cara bajo la lluvia. Aparté la vista, dejando que la abuela terminara lo que tenía que hacer. Ya no había piedad para un hombre sin corazón. Los 10 minutos que la abuela Amalia les concedió pasaron volando como arena entre los dedos. El salón, ya destrozado, se convirtió en el escenario de un pánico patético. Javier, que acababa de perder toda su dignidad, corrió como un loco hacia el dormitorio principal, con la intención de salvar cualquier objeto de valor. Su colección de relojes, el dinero de la caja fuerte, o alguna escritura que pudiera quedar. Sin embargo, sus pasos se detuvieron en seco frente a la puerta del dormitorio. 2 guardaespaldas corpulentos ya bloqueaban la entrada, con los brazos cruzados y una mirada intimidante que acobardó a Javier. Intentó negociar, suplicando que le dejaran entrar solo un momento para coger su cartera y su móvil, argumentando que no podía vivir sin su identificación y un medio de comunicación. Pero los guardaespaldas no se inmutaron. Con voz grave y monótona, uno de ellos dijo que las instrucciones de la señora Amalia eran claras e innegociables. Todos los objetos de la casa, incluida la cartera y el móvil comprados con dinero de la empresa, eran ahora activos embargados. Javier gritó de frustración, tirándose del pelo. Se dio la vuelta y se dirigió a la mesa donde estaban las llaves de su coche de lujo, pensando que al menos podría llevárselo para escapar. Pero de nuevo, la mano de otro guardaespaldas fue más rápida y agarró las llaves antes de que él pudiera tocarlas. El guardaespaldas se las guardó en el bolsillo de la chaqueta, diciendo que el coche estaba registrado a nombre de la empresa, por lo que Javier no tenía derecho a llevárselo. Estaba completamente acorralado. Se dio cuenta de que la abuela Amalia no bromeaba. Quería despojarlo de todo hasta devolverlo al punto de partida, al punto donde estaba antes de casarse conmigo. Mientras tanto, Victoria protagonizaba un intento mucho más vergonzoso. La mujer de mediana edad, que siempre cuidaba su imagen elegante, ahora lloraba a gritos arrodillada a mis pies. Intentó coger mis manos, suplicando piedad con un rostro bañado en lágrimas y maquillaje corrido. No dejaba de repetir la palabra familia, recordándome supuestos buenos momentos que en realidad nunca existieron, ya que siempre me había menospreciado. Decía que yo era su nuera favorita, la más paciente y buena. Me rogaba que convenciera a la abuela de cancelar el desalojo, argumentando que era vieja y estaba enferma, y que no sobreviviría en la calle. La miré con una expresión impasible. Mi corazón, antes tierno, ahora estaba congelado. Recordé la crueldad de sus insultos, su entusiasmo al apoyar la infidelidad de Javier solo porque Lucía parecía más rica. Aparté mi mano de su alcance, y con una voz tranquila pero afilada como un puñal, le dije que recordaba perfectamente cómo me había tratado esa familia. Le recordé que, hacía apenas unos minutos, había sido ella quien quería que la seguridad me sacara a rastras bajo la tormenta. Una familia, dije, no dejaría que uno de los suyos muriera de frío fuera para defender a una extraña. Mis palabras golpearon la conciencia de Victoria. Se quedó en silencio, incapaz de negar la verdad. Lucía, por su parte, intentó ser más astuta. Trató de escabullirse sigilosamente hacia una puerta lateral, esperando escapar sin ser vista. Aferraba con fuerza su bolso de mano, donde había escondido algunas joyas que había cogido del tocador durante la fiesta. Pero los ojos de halcón de la abuela Amalia no se perdieron ni un solo movimiento. Con un gesto de la barbilla, alertó al jefe de seguridad. Rápidamente, el guardaespaldas persiguió a Lucía y la detuvo justo en el umbral. Le exigió el bolso. Lucía se resistió, gritando que eran sus pertenencias personales y que no tenían derecho a tocarlas. Hubo un breve forcejeo hasta que el bolso cambió de manos. El guardaespaldas lo vació, y de él cayeron anillos, collares y pulseras de oro pertenecientes a Victoria, que Lucía había robado en secreto. Victoria se quedó boquiabierta al ver sus joyas en el bolso de Lucía, sin poder creer que la mujer a la que idolatraba fuera una ladrona. Los 10 minutos se acabaron. La abuela Amalia golpeó su bastón contra el suelo una vez más, señalando el fin de la tolerancia. Los guardaespaldas se movieron al unísono, sin violencia física excesiva pero con una firmeza absoluta, y condujeron a Javier,
Victoria y Lucía hacia la puerta principal. Javier intentó resistirse agarrándose al marco de la puerta, gritando mi nombre una vez más. Pero la fuerza de dos guardaespaldas era muy superior. Fue empujado fuera, seguido por Victoria, que seguía llorando histéricamente, y Lucía, que lanzaba insultos. Los tres cayeron en el porche mojado. La lluvia seguía cayendo a cántaros. El universo parecía estar de acuerdo en limpiar sus huellas de esa casa. La gran puerta de roble se cerró de golpe ante ellos. ¡Zas! El sonido fue idéntico al que hizo Javier al cerrarme la puerta a mí. Pero esta vez, los papeles se habían invertido. Javier, Victoria y Lucía estaban ahora fuera, mientras que yo estaba dentro, al calor de un hogar que, en realidad, era mío. Desde el otro lado de la puerta, se oyó el sonido de la llave girando 2 veces, asegurando que no había vuelta atrás para ellos. Javier golpeaba la puerta con los puños, gritando de frustración, pero su voz se perdió en el estruendo del trueno. Dentro de la casa, yo permanecía sentada en silencio en el sofá. Las lágrimas caían lentamente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza por perder a un marido, sino de alivio porque la pesada carga que oprimía mi pecho finalmente se había levantado. La abuela Amalia me rodeó los hombros con su brazo, dándome fuerza. Dijo que, a partir de esa noche, mi vida cambiaría por completo y nadie volvería a hacerme daño. Los empleados de la casa, que habían permanecido en silencio por miedo a Javier y Victoria, comenzaron a aparecer. Miraban a la abuela Amalia con respeto. La abuela dio instrucciones para que la casa fuera limpiada de inmediato, y para que todas las pertenencias de Javier, Victoria y Lucía fueran recogidas y quemadas o donadas. No quería que quedara ni un solo rastro de ellos en esa casa. Escuché las instrucciones con calma. Sabía que era el primer paso para limpiar mi vida del veneno del pasado. Miré por la ventana, viendo las sombras de 3 personas afuera, luchando contra su propio destino. Ya no sentía lástima en mi corazón, solo la sensación de que, finalmente, se había hecho justicia. La lluvia torrencial empapaba los cuerpos de Javier, Lucía y Victoria sin piedad. En segundos, sus caros trajes de fiesta estaban calados, pegados incómodamente a su piel. Un frío penetrante se apoderó de ellos, exactamente el mismo frío que yo había sentido 1 hora antes. Estaban temblando frente a la alta y robusta verja, ahora cerrada para ellos. Las luces del jardín, que normalmente iluminaban el camino, estaban apagadas, sumiéndolos en una oscuridad solo rota por los relámpagos. La calle estaba desierta. Los coches de los invitados se habían ido hacía tiempo. Ninguno de los amigos de Javier se quedó para ofrecer ayuda. Todos huyeron al primer signo de su caída, demostrando que su amistad se basaba únicamente en el dinero y el estatus. Javier se frotó la cara mojada. Miró la casa que acababa de perder con la vista perdida. Su mente era un caos. Aún no podía creer que su vida hubiera dado un giro de 180 grados en una sola noche. Esa tarde era un joven director de éxito. Ahora, no era más que un vagabundo sin un solo euro en el bolsillo. Se palpó los bolsillos con la vana esperanza de encontrar su cartera, pero no había nada. La cartera, el móvil, las llaves del coche, todo había sido confiscado. El remordimiento comenzó a invadirlo, no por haberme hecho daño a mí, sino por no haber investigado antes los antecedentes de la abuela Amalia. Victoria temblaba a su lado. Sus dientes castañeteaban. Empezó a culpar a Javier por todo, golpeándole el brazo débilmente. Le recriminaba su estupidez por no saber que mi abuela era la dueña de la empresa. La interminable queja de su madre hizo que la paciencia de Javier, ya al límite, explotara. Le gritó que se callara, dejando a su madre en silencio y estupefacta. Lucía, que se mantenía a cierta distancia, los miraba con asco. Su maquillaje corrido le daba un aspecto grotesco. Se sentía completamente engañada. Se había acercado a Javier por su dinero, dispuesta a destruir un matrimonio por la riqueza, y ahora descubría que él era solo un pobre hombre que vivía de la caridad de la abuela de su esposa. Una violenta discusión estalló entre ellos. Lucía llamó a Javier estafador, inútil y perdedor. Le gritó bajo la lluvia que se arrepentía de haberlo conocido. Javier, herido en su orgullo, contraatacó, recordándole que ella había robado las joyas de su madre, llamándola mujer materialista y sin corazón. De repente, un taxi pasó lentamente. Los ojos de Lucía se iluminaron. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la carretera, haciendo señas al taxi para que se detuviera. Javier intentó subir con ella, pero Lucía lo apartó bruscamente. «No me subo a un coche con un vagabundo», le espetó con frialdad. Lo nuestro se acabó. Resultó que Lucía había escondido una tarjeta de crédito y algo de efectivo en un bolsillo secreto de su vestido. Tenía suficiente para salvarse a sí misma. Sin el menor remordimiento, subió al taxi y cerró la puerta en la cara de Javier. Javier se quedó paralizado,
viendo cómo el taxi se alejaba, llevándose a Lucía para siempre. Acababa de experimentar el karma instantáneo. Había abandonado a una esposa leal por una mujer que lo abandonó a él en el primer segundo de su ruina. Ahora solo quedaban él y su madre, sin dinero, sin casa y sin rumbo. El frío se intensificaba. Victoria empezó a toser, su rostro pálido y sus labios amoratados. Javier se dio cuenta de que tenía que encontrar refugio. Con un esfuerzo sobrehumano, ayudó a su madre a levantarse, y comenzaron a caminar a trompicones por la acera desierta, alejándose de la casa que una vez fue su orgullo. Cada paso era un tormento. Se dio cuenta de que había tirado un diamante para quedarse con una simple piedra, y ahora esa piedra también se había ido, dejándolo con las manos vacías y una herida abierta. Esa noche, aprendió el verdadero significado de la pérdida. El sol de la mañana despertó a Javier en el duro banco de un parque. Su cuerpo estaba dolorido. A su lado su madre dormía, hecha un ovillo. Eran efectivamente vagabundos. Con la poca dignidad que le quedaba, decidió ir a su oficina, creyendo que aún era director. Pero al llegar al imponente edificio de oficinas, la seguridad le bloqueó el paso. Le informaron de que había sido despedido esa misma mañana por orden directa de la junta directiva. No solo eso, su nombre y su foto estaban en una lista negra, con la prohibición expresa de entrar. El despido era deshonroso, por graves faltas éticas y malversación de fondos. La orden estaba firmada por un abogado en representación de la abuela Amalia. Su siguiente parada fue el banco. Recordaba tener una cuenta personal, pero allí le informaron de que todas sus cuentas habían sido congeladas por orden judicial a petición de sus acreedores, la empresa de la abuela Amalia. No podía sacar ni un solo céntimo. Regresó junto a su madre completamente derrotado. Recordó haber guardado algunos billetes en un bolsillo oculto de su chaqueta para emergencias, pero cuando buscó, el bolsillo estaba vacío. Se dio cuenta de que Lucía, mientras fingía tener miedo y se abrazaba a él la noche anterior, le había robado hasta el último euro. Esa tarde, después de vender su chaqueta de diseño por una miseria en un mercado de segunda mano, consiguió alquilar una habitación miserable en un callejón sórdido. Era diminuta, sucia y húmeda. Victoria se negaba a entrar, asqueada, pero no tenían otra opción. Esa noche comieron arroz de un envase de cartón en silencio, mientras su caída se consumaba por completo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, mi vida se había transformado. Vivía en la mansión principal de la abuela Amalia, un palacio rodeado de jardines exuberantes. Lejos de la presión y el dolor, era tratada como una princesa, pero la abuela no me permitió caer en la autocomplacencia. Comenzó a educarme rigurosamente en los negocios del grupo Amalia. Las lágrimas no cambian el destino, Eliana me decía. Solo la fuerza y el poder te protegerán de que te vuelvan a pisotear. Aprendí con avidez, decidida a demostrar que no era la mujer débil que habían desechado. Mi transformación no fue solo mental, sino también física. Cambié mis vestidos sencillos por elegantes trajes de chaqueta. Mi rostro, libre de la carga del sufrimiento, recuperó su belleza natural. Cuando entré por primera vez en la sede del Grupo Amalia como la nueva directora general, todos inclinaron la cabeza con respeto, no por miedo, sino por la autoridad que emanaba de mí. Las noticias de mi nombramiento como heredera y líder del Grupo Amalia se extendieron por los medios. Mi rostro apareció en portadas de revistas de negocios. Javier vio la noticia en la televisión de un bar de mala muerte, mientras descansaba de su nuevo trabajo como mozo de carga en el mercado. Apenas me reconoció. La mujer segura e inteligente de la pantalla no se parecía en nada a la esposa sumisa que él recordaba. Un arrepentimiento abrumador lo consumió. Se dio cuenta de la magnitud de su estupidez. Desesperado, fue al edificio de la empresa para suplicarme. Su aspecto era lamentable. Ropa raída, sin afeitar, olía a sudor. La recepcionista, mirándolo con desprecio, llamó a seguridad, diciendo que había un loco que afirmaba ser el marido de la directora. Lo sacaron a rastras mientras gritaba mi nombre. Justo en ese momento llegué en mi coche de lujo. Él corrió hacia mí, gritando, «Eliana, cariño, soy yo, Javier, tu marido». La seguridad lo detuvo. Me giré. Nuestros ojos se encontraron. Él esperaba ver piedad, pero solo encontró una mirada fría y distante, como si estuviera viendo a un completo desconocido. Me di la vuelta y entré en el edificio sin decir una palabra. El rechazo silencioso fue más doloroso que 1000 insultos. Unas semanas después, me presenté en su sórdido callejón. Javier y su madre, cuya salud se había deteriorado gravemente, me vieron llegar en mi coche de lujo. Pensaron, con una esperanza ilusa, que venía a rescatarlos, pero mi expresión era gélida. Mi asistente le entregó a Javier un sobre. No era dinero. Eran los papeles del divorcio. «Fírmalos», le dije con voz firme.
Quiero cortar el último lazo que me une a mi oscuro pasado contigo. Su madre lloraba y suplicaba, prometiendo ser una buena suegra si volvíamos. La ignoré. Dejé otro sobre en una silla destartalada. Ahí dentro hay dinero, dije, y sus ojos se iluminaron. No es una compensación, es una limosna. Mi obligación como persona es ayudar a los pobres y desamparados. Es para que tu madre pueda comprar sus medicinas. Es la última ayuda que recibiréis de mí. Me di la vuelta y me fui, dejándolos con su orgullo hecho trizas. El día del juicio, Javier estaba solo y derrotado en el banquillo. El divorcio se concedió rápidamente. Perdió todo derecho a cualquier bien. Al salir del juzgado fue desahuciado de su habitación porque el dinero de mi limosna se había acabado. Él y su madre acabaron en la calle, con sus pocas pertenencias tiradas en la acera. La lluvia comenzó a caer torrencialmente. La escena era un doloroso déjà vu. Ahora eran ellos los que temblaban de frío afuera. El karma había cerrado el círculo con una precisión aterradora. En medio de la tormenta, mi Rolls Royce, conducido por el chofer de la abuela, quedó atrapado en un atasco justo frente a ellos. Dentro, en el cálido y lujoso interior, la abuela y yo conversábamos y reíamos. Yo sostenía una taza de té caliente, feliz y en paz. Javier nos vio. Vio mi felicidad, mi resplandor, y se dio cuenta de que el castigo más grande no era la pobreza, sino ser testigo de cómo la mujer que había despreciado prosperaba sin él. El coche avanzó lentamente. Yo no miré hacia afuera. Para mí, ese pasado ya no existía. Mi futuro estaba adelante. Las luces traseras del coche desaparecieron en la niebla de la lluvia, llevándose la última luz de la vida de Javier. Se derrumbó en la acera, sollozando bajo el aguacero incesante. La orden inicial de la abuela Amalia se había cumplido a la perfección. Destruidlo. Y esa noche, Javier comprendió que su vida estaba, en efecto, total y absolutamente destruida, sin remedio y sin esperanza.